cucas están duros, hoy los cucas están duros, hoy los cucas están duros, duros, duros y no se pueden votar. Hoy los cucas están duros, hoy los cucas están duros, hoy los cucas están duros, duros, duros y no se pueden votar. Duros, duros, duros están duros, 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 duros están duros, 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 duros están duros. Bueno, ¿cómo andan? Acá en otro capítulo más de violación de derechos humanos, reduciendo mi nuevo corte de pelo, el reloj nuevo que me regaló el príncipe de Luxemburgo, acá me lo mandó oro 24 quilates, una maravilla. Así que bueno, hoy vamos a seguir hablando de la violación de derechos humanos de Kicillof. Y en este caso les voy a contar cómo pude darme cuenta que el señor está rechazando todo, ¿no? Rechazando todos los ministerios. Una política que me hace acordar a Stalin en Rusia, ¿no? Cuando vos denunciabas en el Ministerio de Seguridad los abusos policiales, se cajoneaba todo. ¿Por qué? Porque era muy normal que los jefes policiales entren a tu casa a violar a tus hijas. Cuando le gustaba a algún jefe policial, le gustaba una hija, se entraba a tu casa, se la violaba, la llevaba a la habitación con 2 o 3 o 4 elementos de custodia, y si el padre o la familia denunciaba, desaparecían todos, ¿no? Como pasó con Miguel Bru. Miguel Bru dice que desapareció porque denunció a los policías, algo así, denunció a los policías y porque le habían hecho un allanamiento en la casa, una cosa así, dice, y a partir de ahí empezó a tener seguimiento y lo asesinaron. Bueno, eso es típico del comunismo en Rusia, ¿no? Por eso, y otra cosa que Perón copió a Stalin también, es en los planes quinquenales. Todos dicen los planes quinquenales del peronismo. No, los planes quinquenales eran de Stalin, se hacían en Rusia, y los hizo ahí por el año 30, más o menos, el año 30, el siglo pasado. Ya pasó un siglo casi, aunque parezca mentira, y Perón los copia acá. Por eso a mí me parece que Perón era comunista en el fondo, ¿no? Así que yo creo que tiene muchas similitudes con el comunismo, el peronismo. Pero bueno, volviendo a la violación de derechos humanos, allá se violaba a una mujer, vos denunciabas en el Ministerio de Seguridad de Rusia y bueno, y te hacían desaparecer a toda la familia. Y me hizo acordar, lo mismo pasó con Miguel Bru cuando llega el peronismo al poder. Recordemos que Lac y Golde asumen en diciembre del 91, en el 92 ya mismo empiezan estos problemas con los policías. En La Plata mucha gente siendo víctima, yo uno de ellos también, por víctima, ya, pero lo mío fue ya a final de la década 90. Era muy pendejo, tenía una novia con la cual estábamos muy enamorados, ella tuvo su primera vez conmigo, nos habíamos comprometido para casamiento y aparece un masón en la casa, se nos mete un masón, hijo, que después con los años pude investigar, hijo de un empleado judicial, que no sé si sigue vivo, Juan Pablo Fredes, te mando saludos tendrías que haber usado preservativos, ¿no? Se me mete el hijo en la casa de mi novia, exigiendo al padre la separación de nuestra pareja, ¿no? Pese ya después de haber hecho un mes de acoso telefónico, amenazas y extorsiones hacia mi novia, llamando a la casa de mi novia para que se separe de mí. Yo el flaco nunca lo conocía, ni lo conozco. Bueno, la cuestión que el padre cede ante los pedidos de esta familia. El padre Juan Pablo Fredes se dedica a los bandoneones, se dedicaba, no sé si todavía está vivo o no, se fue ya al infierno, no sé todavía, ¿no? Pero bueno, Juan Pablo Fredes a veces hay que usar preservativo, ¿no? Se mete el hijo, Germán Fredes, que se dedica a tocar el bandoneón, es uno de los peores bandoneonistas que he visto en toda mi vida, se mete en la casa de mi novia exigiendo la separación de nosotros. Yo digo, ¿quién es para pedir la separación? Pero lo que más misteriosamente me llama la atención es que el padre accede, ¿no? Y nos separa de nosotros. Así que bueno, después obliga a la hija a salir con otros hombres, etcétera, ¿no? El padre de mi novia de mi exnovia, se llama Alexander Yakolev, un corrupto, mafioso, inmigrante ruso, pero corrupto mafioso que hizo pata ancha en la Argentina, y además con un llamadito telefónico, te metía adentro a todos los parientes en el Estado, y así lo hizo. Y obviamente que se hizo socio, nos separó a cambio de grandes favores y poderes dentro de la masonería,
el poder sectario y conspirativo de esta institución logia, que le permitió, entre otras cosas, seguir cometiendo delitos y o sea, robar plata del Estado a discreción a lo largo de muchísimos años. Yo cuando hice las denuncias en el Ministerio me hicieron desaparecer 2 veces el expediente en el 2016, después en el 2017 y en el 2018 ya le aumentan la edad 10 años y lo jubilan. Pero bueno, entonces yo hago la demanda del Estado, la rechazan después, ¿no? Y rechazan todas las demandas del Estado. Entonces ahora vamos a ver en estos 10 minutos que nos quedan, llevamos 5 minutos haciendo una pequeña introducción, en el terreno musical le llaman preludio, introducción a un tema. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo, antes de hacer las demandas al Estado, en el 2015, empecé a recorrer muchos estudios jurídicos, a ver qué pasaba, cuánto cobraban, etcétera. ¿No? Pues ya venía estudiando Derecho, entonces, bueno, quiero poner mis conocimientos en práctica sobre la mesa. Algunos son honestos, otros no son honestos, pero encontré gente honesta que me contó la verdad. Me dijeron que el Estado estaba rechazando todo, que te olvides de hacer una demanda del Estado. Entonces digo, bueno, están proponiendo hacer justicia por mano propia. Lo primero que se me cruzó por la mente, ¿no? Porque si nos quedamos sin justicia, ¿no? Todos los ciudadanos argentinos, pero ¿qué pasa? Los que cometen delitos son siempre los mismos, son los sectarios conspiradores, son los acomodados en el Estado. Después, si vos haces justicia por mano propia, te meten en cana. ¿Te das cuenta del sistema mafioso que nos ofreció el peronismo a partir del año 90? Anterior al gobierno de Menem, la Argentina se comportaba más o menos como corresponde. Obviamente que si en la época de Alfonsín, que acomodó mucha gente en el Estado, era más... Alfonsín, como anteriormente también el peronismo permitió un sistema de casta que vos podías meter a tu hijo cuando vos te jubilabas, ¿no? Bueno, pero si vos hacías una denuncia a alguien, por lo menos mi padre me contó que una vez hizo una denuncia a una persona y lo echaron del trabajo, pero a mí me parece que eso fue en el año 72, me dijo él, o 71, pero estábamos bajo dictadura militar y los militares eran muy estrictos, no permitían la corrupción administrativa, y así soy yo no permito la corrupción administrativa de ningún tipo. Pese a que los golpes militares fueron británicos, fueron por la sinarquía, dicen algunos, ¿no? Yo creo que tienen cosas buenas para rescatar, ¿no? Por ejemplo, la oleada de programas de televisión que habían hecho Carlito Balá, Margarito Tereré, Señorita Maestra, bueno, un montón de cosas muy lindas que hoy desaparecieron. Tenían un lado patriota que se puede rescatar más allá del lado económico, que es detestable, ¿no? El lado económico es detestable. Bien. La administración pública no había corrupción. Eso te lo garantizo. A diferencia de hoy, son las antípodas. Hoy es todo acomodo, conspiración, armado de castas, todo lo opuesto a lo que eran los militares, históricamente en la Argentina. Que tenían su lado malo económico, manejado por los muchachos de la colectividad, como Martínez Dios, Bullrich, y también tenían su lado positivo, ¿no? El lado económico, bueno, tenía el efecto colateral de que no cerraban las empresas, ¿no? Pero, como decía Seineldin, los militares tenemos una parte liberal dentro del ejército, que son los que dan los golpes, que seguramente son judíos masones manejados por Inglaterra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos haces la denuncia, te obligan a hacer justicia. La demanda del Estado, te rebotan todo y te obligan a hacer justicia por mano propia. Pero vamos más allá todavía. Cuando me contaban los abogados que cuando haces la denuncia, acá en la Ciudad de La Plata hay 3 juzgados, el 1, el 2 y el 3. Para los que no saben de derecho, vos tenés que hacer las demandas en los juzgados de demandas al Estado, no en cualquier juzgado, sino se llaman contencioso administrativo, ¿no? Y yo estudié mucho derecho administrativo, muchísimo. Es el derecho que más me gusta a mí, ¿no? Pero en la práctica es inviable. O sea, en la práctica acontece lo opuesto a lo que dice la teoría. Y esto no lo escriben los autores de derecho administrativo, por eso yo en mis
capítulo de neosocialismo, que es económico y jurídico, vamos a hacer un poco de doctrina sobre estas cosas, ¿no? En La Plata tenemos 3 juzgados. A mí me dijeron los abogados que se hace un sorteo y bueno, siempre me dijeron que caen en el juzgado número 2, y el juzgado número 2 de la jueza Ventura Martínez se ocupa de rechazar todas las demandas al Estado. Muy raro que te caiga en el 1 y muy raro que te caiga en el 3. Aquí en aquella época estaba el juez Arias, que dicen que era el único que más o menos llevaba bien las demandas, ¿no? El único que llevaba bien las demandas como corresponde en tiempo y forma. El juzgado 3. En el 1 había un juez que las llevaba pero muy lento, ¿no? Y caminaban pero muy lento, por ahí tenías 30 años una demanda del Estado, bueno. Y después en el juzgado 2 y que en el 2 directamente te la rechazaban. ¿Te das cuenta? Entonces esto ya me sonaba mafia, digo, ¿por qué? Si yo pago los impuestos pierdo el 75% de mis ingresos y ni siquiera tengo justicia. Aparte estamos hablando de casos muy graves, ¿no? Secuestro, torturas, delitos de lesa humanidad, terrorismo de Estado, en democracia, porque está bien, el gobierno no acepta que hay delitos de lesa humanidad en democracia, la justicia tampoco, pero existen y son muy fluidos y muy abundantes. Entonces digo, bueno, yo no creo esto que dicen los abogados. De todas maneras, yo necesito hacer las demandas al Estado por terrorismo de Estado en mi contra. En ese momento, con el padre de mi exnovia, ya veníamos con aprietes policiales desde hace 15 años. El que nos separó por la fuerza, ¿no? El ruso, el judío masón ruso Alexander Yakovlev. Yakovlev significa en ruso Jacobo León. Lev es león en ruso y Jacob es un diminutivo o reemplazo de Jacobo. Jacobo León sería el apellido, ¿no? Bueno, me separa por la fuerza de mi novia y empiezan los aprietes policiales, envenenamiento de mascotas, un montón de cosas. La tortura psicológica en su máxima expresión. Seguimientos con patrulleros. Yo iba en bicicleta a estudiar piano, lo de mi abuela, 99, 2000, 2001, hasta que, no, 99 y 2000, al final de 2000 terminé, yo el conservatorio, el último examen, que me deben el título de estos pedófilos, y no me lo entregan. Y después vamos a hacer un capítulo especial porque hay una demanda civil contra los directivos del conservatorio y de artística que deniegan la entrega del título y denegaron el sumario al profesor abusador Hugo Regis, flautista del Teatro Argentino. Así que bueno, vamos a hacer un capítulo especial sobre la pedofilia en el Conservatorio Girardot Girardi y la pedofilia en el Ministerio de Cultura de la provincia. También hoy bajo la supervisión del gobernador Kicillof, que tiene que pagarme las deudas y no las quiere pagar porque no soy militante de sinagoga ni de logia masónica. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago las demandas porque necesito hacer la demanda. Digo, necesito los comprobantes de que el Estado me rechazó las demandas para demostrar la corrupción públicamente, ¿no? O sea, pagar una fortuna a los abogados, pero esto lo puede hacer solamente quien que tenga mucho dinero. Un particular común no puede pagar a un abogado que le arme una demanda, porque sale una fortuna de plata, y que le presente la demanda al Estado, solamente para tener el comprobante de decir el Estado está rechazando las demandas al Estado y a mí me rechazó todo y me violó los derechos humanos y se lo está haciendo a toda la gente. Bueno, entonces yo sí puse toda la guita que hay que poner y aparte, bueno, después de haber estudiado Derecho primero, porque si no, no puedo supervisar bien. De hecho, las demandas las armé yo directamente, ¿no? Y me las firmó una abogada. Entonces, bueno, el costo se hizo muy barato, ¿no? Porque una cosa es si vos sabés de derecho, otra cosa es si no sabés nada. Si vos armás la demanda, juntás todas las pruebas y armás todo, el abogado solamente te pone la firma y conseguís algunos gauchitos que te haga buen precio. Bueno. Entonces, efectivamente, las dos demandas que presenté cayeron en el juzgado 2, como me dijeron los abogados, de la jueza Ventura Martínez, y fueron rechazadas las dos. Rechazo in limine se llama, y te ponen no se entiende el daño, etcétera, una boludez así, te ponen visto. Entonces desbaraté esta mafia judicial que dirigida por el gobernador, ¿no? En Capital Federal, bueno, me dijeron que el Estado toma algunas cosas, ¿no? Acá en la provincia se rechaza el 99,9% de las cosas, ¿no?
Así que bueno, esa fue mi experiencia lo que es el rechazo de demanda al Estado. Por lo menos en la capital de la provincia de Buenos Aires, el sistema es una bosta. Entonces quería transmitir mi experiencia para formar jurisprudencia también, ¿no? De lo que está pasando y la violación aberrante de derechos humanos y el robo al bolsillo de los particulares de los impuestos. Porque vos se la cuenta de cuánto gastaste en toda tu vida y de dinero comprando cosas para comer, el auto, todo, y restale un 70% de lo que te afanaban en impuestos. Bueno, esa plata era que te robó el Estado a lo largo de todos estos años y se lava las manos y no te la devuelve, ¿no? Y te dice, bueno, nosotros te ofrecemos justicia. No, no me ofreces justicia. Acá si vas a hacer una denuncia al fuero penal, ya sea federal o de la provincia, te la rechazan y te dice, tiene que poner abogado. Pero no, pero el Código Penal dice que para esto no necesito abogado. No. ¡Pum! Te cierran la ventana. Te escupen en la cara en todos lados. Te escupen en la cara en los ministerios, en la justicia federal, en la justicia provincial, en todos lados. Y ya te conté el capítulo pasado que, bueno, cuando voy a denunciar, que después me enteré que era miembro de la banda de los 20 comisarios, el fiscal Cartaseña salta, sale de la fiscalía y termino secuestrando a un neuropsiquiátrico con medicación forzada, ¿no? Por 10 días. Ahí adentro y me iban a tener mucho más, así que mi familia se empezó a mover y pude salir antes. Salí justo un día antes del Día del Padre, más o menos. O 2 días antes del Día del Padre, año 2010. No me olvido nunca. A partir de ahí empecé con las crisis de ataques de asma y un montón de cosas. Porque me estaban siguiendo para todos lados también. Así que bueno, era una mafia que bueno, hay que combatirla. No hay que agrandarla como hace Kicillof. No hay que agrandarla. Kicillof es un terrorista de Estado, ya lo digo siempre. Porque si vos sacás las demandas al Estado, rechazás las demandas en los ministerios, ¿qué te queda? Volvemos a hace 5.000 siglos atrás, en la época del faraón, ¿no? Donde el faraón decidía qué te tomo y qué no te tomo, pero olvídate, ahí no te tomaban nada. Y lo mismo pasa ahora. ¿Qué quiere decir? ¿Están los ministerios al pedo? ¿Están los jueces al pedo? ¿Rechazando todo? ¿No? ¿Multiplicamos el Estado por 5 en estos años al pedo? ¿No? Creo que la respuesta es sí. Si el Estado antes funcionaba con 1.600.000, incluyendo toda la gente en negro, y hoy con 6,5 millones no funciona ni para atrás. Y en la época de Perón, por ejemplo, ya que antes de la dictadura del 76, estuve investigando, el Estado tenía 1.350.000 empleados, ¿no? Incluyendo los de la IME, Industria Mecánica del Estado, todo eso, ¿no? Cuando asume Néstor Kirchner había 1.200.000 empleados públicos. Siempre cifras en blanco, ¿no? Después sumarle 30 o 40% en negro que tiene, ¿no? Entonces hacemos una comparativa de cómo el Estado se multiplicó por 5 con los Kirchner, porque Kirchner primero que Kirchner fue metido en el poder por la masonería, ¿no? Ya lo expliqué en capítulos anteriores, su tío Manuel López, judío masón, lo metió en la política para que llegue a presidente. Y cuando alguien te mete, después tenés que responder a esos intereses, ¿no? Después, como pasó con Milei, Jover Urnequian, fue a ver a Macri y después tenés que responder a esos intereses. Macri lo que hizo fue entregar el poder a la banca Morgan británica directamente y por eso Caputo, Stanley, Duhovne, Bradgay, Sturzenegger, todos trabajaron en la banca Morgan en Estados Unidos, según tengo entendido, son muchachos internacionales. Y después vinieron acá, la banca Morgan los puso acá a gobernar. Para disimular, para no poner británicos, o no poner norteamericanos. Por desgracia existen este tipo de terribles cipayos, sin escrúpulos, porque como dice mi refrán del neosocialismo, para los grandes fracasados solamente trabajan para el enemigo. Y con esta frase me despido.